Hola jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor David Eliu Rivera del Instituto Juventud Triniteca. Esta vez les traigo un avance en matemáticas para continuar con lo que hemos estado desarrollando, que son las operaciones con expresiones algebraicas. El objetivo va a ser calcular la multiplicación y divisiones de expresiones algebraicas. Vamos a estar desarrollando ejemplos de aplicación. También les voy a hacer unos ejercicios de ejemplo. Y algo importante, después de cada ejercicio les voy a asignar la tarea que van a hacer y deberán tener a mano un lápiz y un cuaderno para copiarlas, ya que van a tener un tiempo para copiarlas nada más y resolverlas después. Vamos con el primer ejercicio de la multiplicación de expresiones algebraicas. Nos piden encontrar el área del siguiente rectángulo. Este rectángulo que está aquí. Si observamos, el rectángulo está formado por varios rectángulos pequeños, cuya base es x centímetros y la altura es 1 centímetro. Como en la base tenemos 3 rectángulos, vamos a sumar x centímetros más x centímetros más x centímetros y nos va a dar 3x centímetros. La altura, como cada rectángulo pequeño tiene 1 centímetro de altura y son 4, los vamos a sumar y nos va a dar 4 centímetros. Estas medidas las encontramos porque, si recordamos, para calcular el área de un rectángulo multiplicamos la base por la altura. Entonces, al multiplicar la base por la altura nos va a quedar esta expresión: 3x, que es la base, por 4, que es la altura. Recordando que este 3x puedo expresarlo como 3 por x por 4, en este caso. Vamos a aplicar en esta parte x por 4 la propiedad conmutativa de la multiplicación, aplicando una regla convencional de matemáticas que en una expresión que aparecen números y variables se escribe primero el número, luego la variable. Entonces nos va a quedar planteado de esta forma. Luego aquí se nos facilita multiplicar 3 por 4 nos va a dar 12 y copiamos la x, nos va a dar 12x. La respuesta entonces sería que el área del rectángulo es 12x centímetros cuadrados. Otro ejemplo, nos piden calcular el producto 2a por 5 y 6x por negativo 2. Observemos que la x se escribe de esta forma y el signo por de esta forma. Vamos a recordar la ley de signos de multiplicación, que al multiplicar nos dice que al multiplicar dos números de igual signo, el resultado es positivo. Y si los números tienen diferentes signos, el resultado va a ser negativo. Desarrollando el primer inciso, nos piden calcular 2a por 5. Y en esta parte vamos a aplicar la multiplicación de la parte numérica, o sea, el coeficiente del término que tenemos aquí por el número, que es 5, y luego la a la copiamos, nos va a quedar 10a. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente ejemplo, solo que tenemos que tener cuidado con el signo. Como este es un número positivo y una expresión positiva y este es negativo, nos va a quedar negativo aplicando esta ley. Al multiplicarlo, entonces nos va a quedar siempre multiplicando el coeficiente del término por el número, que es negativo 2, y luego la variable la vamos a copiar y nos va a quedar negativo 12x. Aquí sacamos la conclusión, que para multiplicar una expresión algebraica de un término por un número, se multiplica el coeficiente del término por el número y luego se copia la variable. Aquí les planteo lo que les explicaba anteriormente aquí. Si voy a multiplicar 3x por 4, multiplicamos los coeficientes, o sea, el coeficiente de la variable por el número, que sería 3 por 4, 12, y la variable se copia nada más. Aquí tienen ustedes un ejercicio para resolver, solo que vamos a recordar que si tenemos negativo a, se expresa como negativo 1 por a. Pueden copiar estos 5 incisos para resolverlos después.
Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la división. Nos piden dividir 3a entre 3. Aquí tenemos que recordar que una división se puede expresar como fracción. Entonces, 6a entre 3 escrito como fracción nos queda de esta forma. Aquí vamos a hacerlo simplificado, aunque podemos dividir, perfectamente podemos dividir 6 entre 3 porque el resultado es un número exacto. Vamos a hacerlo aplicando la simplificación porque en algún momento nos va a salir uno para simplificar, uno que no se pueda dividir con un residuo 0. Entonces, recordando, este 6a se expresa como 6 por a. Luego vamos a ver si tienen mitad. El 6 sí tiene mitad, pero el 3 no. Entonces no se puede sacar mitad. Se calcula sacándole tercera a los dos, o sea, dividiendo entre 3. Y 6 entre 3 nos da 2. Y 3 entre 3 nos da 1. Entonces dividimos 2 entre 1, porque aquí nos dice de una división, y nos va a dar 2. Y luego copiamos la A. Aquí tienen ustedes un ejercicio por resolver. Bien, continuando, nos piden calcular 4x entre negativo 2 tercios. Aquí ya nos aparecen fracciones. Recordemos que esta fracción, o sea, esta multiplicación que tengo aquí, voy a convertirla en multiplicación aplicando esta propiedad. Que toda división puede convertirse en multiplicación y aquí cambiamos al recíproco o el inverso de este. La regla es cambiar la división por multiplicación y escribimos el inverso de el divisor. Este procedimiento lo aprendimos en el aula. Entonces nos va a quedar planteado de esta forma. Veamos que la división se convirtió en multiplicación y luego escribimos el inverso de negativo 2 tercios, que es negativo 3 medios. Luego, recordemos que podemos escribirle un 1 en el denominador para tener planteado la multiplicación de dos fracciones. Y recordamos que la multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, 4x por negativo 3 nos va a dar negativo 12 y 1 por 2 nos da 2. O sea, toda la expresión va a tener un resultado negativo. Y 4 por 3, 12 y 1 por 2, 2x. Aprendimos que esta es una división. Entonces podemos calcularla y nos va a dar negativo 6x. Ustedes van a calcular esto. Bien, continuando nos hacen una pregunta. ¿Cómo se puede expresar el área de la siguiente figura? Observamos en la figura, nos aparece de nuevo un rectángulo que está formado por dos rectángulos, uno con una base de x centímetros y otro con una base de 3 centímetros y una altura de 2 centímetros en los dos rectángulos. Si recordamos, el área es base por altura, entonces tenemos que sumar la base, que nos va a dar x más 3, y la altura nos va a dar 2, que ya nos los presentan. Entonces la solución es que la base del rectángulo sombreado es x más 3 centímetros y la altura es 2 centímetros. Entonces el área es igual a base por altura, que la base es x más 3 por 2. Aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva y al multiplicar 2 por x nos va a dar 2x y al multiplicar 2 por 3 nos va a dar 6. Entonces vamos a calcular el inciso A, B y C como ejercicio.
Continuando, nos piden a esta vez calcular el producto 2x menos 4 por negativo 3. Vamos a recordar entonces que esta resta la podemos expresar como una suma de 2x más negativo 4. Luego vamos a aplicar la propiedad o la ley de signos y la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el negativo 2 por negativo 3 por 2x y el negativo 3 por negativo 4. Nos va a quedar planteado así. Negativo 3 por 2x nos va a dar negativo 6. Y negativo 3 por negativo 4 nos va a dar positivo 12. Recordemos que al multiplicar dos números de igual signo, en este caso son negativos los dos, nos va a dar positivo. Van a calcular ustedes estos tres incisos. Continuando, vamos a calcular esta vez 3 medios por 6x menos 2. Planteándolo, nos va a quedar así. Recordemos que aquí podemos escribir, vamos a copiar 3 medios, lo vamos a multiplicar por 6x menos 2 y podemos escribirle un 1 en el denominador para desarrollarlo. Luego aplicamos propiedad distributiva de 3 por 6 y 2 por 1 y nos va a dar 18 medios por x. Luego 3 por 2 y 2 por 1 nos va a dar 6 medios. Nos va a dar negativo porque tenemos aquí una expresión negativa. Luego al dividir 18 entre 2 nos va a dar 9x en este caso, y 6 entre 2 nos va a dar 3. Siempre vamos a respetar que vamos a copiar la variable y este negativo siempre lo vamos a escribir aquí. Van a desarrollar ustedes este ejercicio. Bien, continuando, vamos a la división. División de un binomio entre un número. O sea, una expresión algebraica de dos términos entre un número. Para resolver este tipo de ejercicios, nos conviene plantearlo de esta forma, como una división, como una fracción. Y luego, como este negativo 3 que está aquí, es un denominador común de los dos, lo podemos plantear por separado. 6a entre negativo 3, aquí lo tenemos planteado, y 12 entre negativo 3. Nos queda así. Calculando de una forma individual a cada uno, negativo 6a entre negativo 3 nos va a dar negativo 2a. Y este más entre menos nos va a dar menos. Y 12 entre 3 nos va a dar 4. De igual manera podemos resolver el siguiente recordando la regla de que la división se convierte en multiplicación y escribiendo el recíproco de este. Y el desarrollarlo aplicando propiedad distributiva, en este caso nos va a quedar 24 tercios x y luego 18 por 2 y 3 por 1 nos va a dar 36 tercios. Al desarrollarlo nos va a dar 8x menos 12 y luego tienen ustedes esta tarea por resolver. Hasta luego y muchas gracias.